Hola gente, sean bienvenidos un día más a Pasión por el Fútbol. Qué bonito es el fútbol cuando dos equipos juegan al ataque, juegan a hacerse goles, al tú a tú, al ida y vuelta, y no especulan, no tratan de mantener su arco en cero, sino que tratan de ir a buscar goles, a generar ataques, ocasiones de peligro, aprovechando sus jugadores de ataque, por supuesto, y nos regalan semejante partidazo. 5-4 ha ganado el PSG en el partido de ida en el Parque de los Príncipes. Va con esa ligera ventaja para el partido de vuelta que se jugará la próxima semana en el Allianz Arena. Partido en donde se va a definir ya el pase para esa final de Champions, que pase el que pase seguramente lo va a tener bien, pero que bien merecido, ya que los dos equipos nos han dado una oda de lo que es el fútbol en su máxima expresión hoy día. Por supuesto, antes de empezar con el video quiero comentarles que me pueden seguir, pueden activar la campanita, dejen su like obviamente, comenten aquí abajo para sugerencias para próximos videos en el canal. Mañana va a haber ese Arsenal Atlético de Madrid, en donde lamentablemente creo que va a ser lo opuesto a lo que hemos visto hoy, pero bueno, eso ya lo analizaremos mañana y seguramente al final del video comentaré un poco. Así que nada, vamos con el video entre este PSG 5, Bayern 4, para mí el partido del año, puedo decirlo. Sí, partido del año, y eso que hubieron este año, podría comentar ese Barça 7, Newcastle 2. También ese Barça 3, Atlético 0 en el partido de vuelta de la Copa. Pero considero que este partido ha sido todavía mejor, ya que por la propuesta de los dos equipos que van al ataque, juegan básicamente como nosotros, como el Barça de Flick. Tanto el PSG de Luis Enrique como el Bayern de Company. Obviamente cada uno con sus matices, algunas diferencias. Pero en esencia es el ADN Barça, es el curifismo en su máxima expresión. Cada técnico obviamente, como comenté hace un momento, con sus cosas. Pero hoy día hemos visto un partidazo de fútbol. Obviamente no te van a hablar, esta es la gran diferencia también. Si han estado viendo el partido, están viendo todos los comentarios en redes, te están diciendo, salvo algunos casos, salvo algunas excepciones, la mayoría te está comentando qué partidazo, el partido del año, el partido de la Champions. He escuchado por ahí, como bien he visto el partido en ESPN, comparándolo un poco con el Bayern Madrid de los cuartos de finales de esta Champions, donde no tiene nada que ver. El Bayern es un equipo que te juega al ataque y el Madrid te juega a la contra, como un equipo que es pequeño, se siente inferior, por eso juega de esa manera, y que obviamente con la calidad de jugadores que tiene arriba, con Mbappé, Vinicius, etcétera, alguna ocasión te va a generar al contragolpe. O sea, sería ilógico que no lo haga, no sería ya el colmo de los colmos. No tiene nada que ver con lo que hemos visto hoy, que ha sido desde el primer minuto los dos equipos yendo a jugar de tú a tú, yendo a presionar hasta la zona del arquero. Diría que vamos comentando un poco acerca del partido, hasta el 1-0 un poquito más. Obviamente, como digo, o sea, dentro de que los dos equipos están al mismo nivel, para mí junto con el Barça, para mí aún así diría que el Bayern es el mejor equipo de la temporada por la regularidad mostrada. O sea, lo que hemos visto hoy día, el Bayern lo ha hecho partido tras partido, tras partido, tras partido en esta temporada. Así que para mí, por regularidad de inicio a fin, el Bayern para mí es el mejor equipo de la temporada, pase lo que pase. Que a pesar de que, como comenté antes, cualquiera de los dos que pase a la final lo tiene más que merecido, un poco más que todo por gustos, por afinidad, porque me cae mejor el Bayern, que preferiría que pase el Bayern a la final, a pesar de que soy consciente de que pueden meter el tercer triplete e incluso pueden llegar a ganar su segundo sextete y nos superarían en ese apartado de ser los únicos equipos del fútbol mundial en tener dos tripletes y un sextete. En cambio el PSG, por ejemplo, no lo haría, ya que perdió la Copa de la Liga en Francia, pero podría repetir Champions, pero no triplete en todo caso. Pero pese a ello, la afinidad, el gusto, o sea, lo bien que juega el Bayern, como digo, para mí se lo merecería totalmente. El PSG también, pero una cuestión más que todo de gustos. Me inclinaría un poco más por el Bayern, a pesar de que en el PSG está Luis Enrique, y que es leyenda, por supuesto, del Barça, tanto como jugador como entrenador. Dentro de todo, como digo, el partido arranca bien. El Bayern
a pesar de que el partido es parejo, el Bayern se vio con ligera, plenamente, un poquito nada más, de superioridad, sobre todo territorial. Si te das cuenta, dentro de que los dos equipos se anulan bastante, están bastante desigualados, la calidad individual es muy pero que muy pareja, pues en ese arranque hasta un poco más del 1-0 del Bayern, más bien diría hasta la jugada que se falla Olise, que pudo meter el 0-2, el 2-0 en cancha del PSG. Hasta ese momento diría que el Bayern estuvo un poco mejor, estaba creciendo en el partido, los dos equipos jugándose de tú a tú, obviamente, líneas adelantadas, tratando de salir desde atrás cuando no podían, porque había momentos en donde se anulaban con las presiones, balón largo para romper justamente esa presión alta y aprovechar los espacios que había a las espaldas. Pues lo hacían, pero aún así, dentro de todo, el Bayern iba creciendo para mí, notándose un poco mejor, ganando en esa superioridad, sobre todo territorial, gracias al gran trabajo, por supuesto, colectivo, pero también por parte de Kimmich, de Pavlovic, Luis Díaz, que estuvo hoy día a un gran nivel. La verdad me extrañó mucho el nivel de Luis Díaz en la serie contra el Madrid, porque lo vi bastante, a pesar de que marcó 2 goles, si mal no recuerdo, lo vi un poco desdibujado para el rendimiento que da habitualmente Luis Díaz. Hoy día hemos visto un gran Luis Díaz y el nivel regular que viene teniendo esta temporada. Como digo, gran arranque por parte de los dos, pero el Bayern para mí ligeramente superior, hasta que llega el gol, por supuesto, de penal que produce el propio Luis Díaz y que Harry Kane anota muy pero que muy bien y pone el 1-0 inicial para el Bayern. El PSG, obviamente, al adelantarse el Bayern, tiene que asumir todavía más riesgos todavía. Eso obviamente te puede generar un momento de confusión, de que la desesperación un poco, ¿no? De que vas perdiendo en el partido encima con tu gente. Ahí el Bayern justamente tuvo el 2-0 o el 0-2 para marcar por parte de Olise, que remató un poco centrado. La verdad yo pensé que iba a rematar al primer palo, que para mí era lo ideal, porque Safona se había regalado prácticamente el primer palo. Y si hubiera estado un poquito más acertado en esa jugada, que vamos a hablar también otro de esos temas, porque antes del 5-2 vi algunos comentarios por ahí como de Mr. Chip, otros por ahí, ¿no? de Twitter Madrid, que como para variar son unos burros hablando de fútbol. O sea, hay que decir las cosas claras, porque para cualquiera que ve el partido sabe que el partido es parejo. Vamos a ir hablando poco a poco, pero el 5-2 en aquel momento, para cualquier persona que estaba viendo el partido y supiera un poquito de lo que es jugar a la redonda, sabe que era un resultado totalmente engañoso y que era más un resultado para 4-4 en aquel momento que para un 5-2, que el PSG merecía meter varios goles, pero era muy cruel para el partidazo que estaba jugando el Bayern. Como iba diciendo, se falla Olise el 2-0 por rematar muy, muy al medio, muy al arquero, al cuerpo del arquero. Y el PSG se fue animando un poco más. También me acuerdo que tuvo, creo que con 1-0 ya, o antes incluso, una Dembélé solo tras un error de Pavlovic, creo, en el pase que se le quedó corto. Kvaratskhelia, que le dio un pase al hueco a Dembélé, se quedó mano a mano con Neuer, la falló. Luego se pudo reivindicar con 2 goles, eso sí, pero también esa tuvo clara el PSG. Pero en ese arranque, como digo, del Bayern fue un poco mejor hasta la ocasión que falló Olise. El Bayern tuvo 2 básicamente para hacer goles y el PSG tuvo esa de Dembélé. Así que lo normal en ese momento era que vaya un 2-0 para el Bayern o incluso un 2-1, por lo que se estaba presentando en el partido. Viene el gol de Kvaratskhelia, que es un golazo y que está haciendo un temporadón. Kvaratskhelia, creo que diría que ahorita mismo de los jugadores de ataque es el que más está destacando, incluso que el propio Dembélé, que la pretemporada pasada ganó el Balón de Oro básicamente, tuvo esa gran Champions, pero esta temporada diría que hasta Kvaratskhelia está incluso algo mejor, dentro de que todos están a gran nivel, por supuesto. Llega el empate por parte de Kvaratskhelia, un golazo pegado al palo, imposible de tapar por parte de Neuer. Y el PSG, obviamente, con aliento de público y tal, se viene más arriba. Vienen, suben los ánimos, con ayuda, como digo, no, por supuesto, de sus hinchas. Tuvo una clara Olise, creo que terminó en palo, si no me equivoco, una donde Olise también hizo un muy buen partido. No al mismo nivel que contra el Madrid,
o como el propio Luis Díaz, que para mí estuvo incluso mejor, pero estuvo muy pero que muy bien Olise jugando por la derecha, causándole muchos pero que muchos problemas a Nuno Méndez para la marca. Se le fue varias veces, por lo menos 4 veces claramente, que yo recuerde lo pasó bastante bien Olise, que es un jugadorazo, también es uno de los jugadores de la temporada sin duda, y para mí uno de los candidatos para luchar por ese Balón de Oro. Pero como digo, tuvo ahí un Olise con 1-1, donde se lleva a Nuno Méndez, creo que también pasa por delante de Joao Neves, creo que fue, y el balón termina en un embudo, una jugada un poco que se entrevera y termina en el palo, y tapando Safoná, milagrosamente termina evitando el 2-1 por parte del Bayern. Y llega por supuesto el gol de Joao Neves en un córner en donde parecía que el Bayern estaba recuperando un poco esa sensación inicial de imponerse, como en el primer tramo del partido, que fueron los primeros 15 minutos diría. Y llega el gol de Joao Neves en un tiro de esquina, sacan, Joao Neves sorprende, creo que Musiala le gana el duelo, y gol por parte de Joao Neves, a pesar de que no es un jugador alto, se anticipa muy bien y va muy bien para este tipo de jugadas, a pesar de no ser un jugador tan alto, ¿no? Como podrían ser Marquinhos, Pacho. 2-1 por parte del PSG. Claro, ¿no? El PSG, sabiendo que el Bayern todavía, o sea, ya por su forma arriesgada de jugar como nosotros, que va con la línea del centro del campo, como el propio PSG. Pero claro, obviamente hay momentos y momentos en la eliminatoria. Sabes que el Bayern te va a ir todavía más a buscar el empate, que lo consiguió luego. Y claro, ahí hubo un momento en donde el PSG estuvo a punto de marcar el tercero, creo que hubo una contra con Doué, si no me equivoco, que termina rozando muy cerca del palo. Y prácticamente ya al minuto 40 aproximadamente el balón lo chapa Olise y se marcó un golazo. Un golazo, pero creo que hubo un desvío, me parece. O sea, le tiró una bomba, lo fusiló a Safoná. Pero creo que hubo un desvío, si no me equivoco. Pero aún así lo que hace Olise es espectacular en esa jugada. Como agarra el balón, la alarga un poco. Yo incluso pensaba que lo mejor en esa jugada era rematar de derecha. Pero claro, él siendo zurdo cerrado, hubiera sido más flojo el remate. Y al final le salió bien esa ocasión. 2-2 en aquel momento, el partido, un partidazo total. Creo que todos los amantes del fútbol estábamos disfrutándolo. Sobre todo los neutrales, ¿no? Ya que no está jugando el Barça, por lo menos que nos ofrezca un partido de esta calidad que se merece. Unas semifinales de Champions League, que lamentablemente creo que no vamos a ver el día de mañana. Creo que mañana va a ser un partido de 0-0, 1-0 máximo, o 2-1, pero un partido cerradazo seguramente, con pocas ocasiones, arriesgando muy poco, especulando sobre todo. Que ya me lo veo venir. Yo creo que todo el partidazo que hemos visto hoy es para compensar el partido de mierda que vamos a ver mañana. Como digo, 2-2. Y justamente antes del descanso, antes del entretiempo, penal por parte del PSG por mano de Davis, que me recordó muchísimo, eso sí, a la mano de Marcelo en la temporada 17-18 tras centro de Kimmich, que corta con la mano. La de Marcelo es todavía más clara, pero justamente en esa jugada no la cobraron casualmente a favor del Bayern. Hoy sí, para el PSG, y pone Dembélé el 3-2. Termina ahí nada más el primer tiempo. Fue justamente en la última jugada del partido, del primer tiempo básicamente. Llega el segundo tiempo, por supuesto el Bayern con esa obligación y el PSG consciente de que tiene esos espacios. Ya los tiene de por sí, pero obviamente son momentos y momentos de la eliminatoria. Hay momentos en donde, a pesar de que los dos vayan con la línea adelantada, cuando en el centro del campo, obviamente sabes que si estás perdiendo, tienes todavía esa necesidad de ir todavía más al ataque y buscar el gol. A pesar de eso, el Bayern inició muy bien el segundo tiempo. Daba toda la pinta de que iban a empatar, iban a ponerse 3-3. Y de la nada llega una contra, creo que fue, no recuerdo muy bien ahorita, de hecho tengo que chequearlo. Claro, llega el gol de Kvaratskhelia, el 4-2. En una contra tras una descompensación en el equilibrio defensivo, creo que hubo por la parte izquierda, que ya no estaba Davis, sino había entrado Laimer, y queda solo totalmente Hakimi. Se va embalado para el área, pone el centro hacia atrás. Creo que Upamecano, Tah se traban, se caen al piso, hay una maraña de piernas ahí, y le queda terminando el balón a Kvaratskhelia, que remata muy bien al primer palo, engañando muy bien a Neuer con el cuerpo, que parecía que iba a rematar el segundo y lo termina clavando
al primer palo. 4-2 para el PSG en aquel momento, que como digo, el PSG hizo un partidazo, por supuesto, se merecía marcar varios goles, pero 4-2 en ese momento el partido era más para 3-3 que para un 4-2 realmente. Llega obviamente ese momento de éxtasis, la hinchada del PSG alienta con todavía más fuerza, el PSG claramente se ve con más confianza, ya son 2 goles de diferencia. Primera vez en el partido que hay más de un gol de distancia entre uno y otro. Y claro, otra vez el PSG en una... Claro, es que tampoco quiero llamarlo contra, porque como tal no son contras, porque el PSG no juega defensivo, ni el PSG ni el Bayern. O sea, una cosa es salir a la contra, como podría ser yo que sé el Madrid, que espera atrás y sale a la contra, ¿no? Con balón a Vinicius, balón a Mbappé, que corran con todo el campo disponible sabiendo que el otro equipo es ofensivo y adelanta mucho las líneas y tú te encierras atrás y sales a la contra. El PSG no, obviamente al ser un partido de ida y vuelta hay un intercambio de golpes y de hecho aquí para mí venía el punto y de hecho hasta el 5-2. Vamos hablando un poco, ¿no? Obviamente el Bayern para mí era un resultado muy injusto, ¿no? En ese momento un 4-2 no se mereciera un partido más para 3-3, 4-4, pero no para ir perdiendo 4-2. Llega otra contra, en este caso con Dembélé creo que fue. Sí, Dembélé, gran remate por supuesto al primer palo, 5-2, poniendo al PSG con una diferencia de 3 goles por sobre el Bayern. Pero claro, aquí ya venía un poquito el ventajismo. Si entramos a redes, veía un poco a Mr. Chip, como lo dije en un comienzo del video, aprovechando ese ventajismo, ese resultadismo, diciendo que sí, gran espectáculo por parte del Bayern, por parte de Kompany, pero claro, dando hincapié como que jugar de esa forma al final, ¿no? Encajas muchos goles, el PSG te estaba metiendo 5, era 5-2 la diferencia, lo cual demuestra un ventajismo espectacular, porque si uno ve el partido, claramente el partido en ese momento es para 4-4 y no es para 5-2, es un partido para 4-4, 5-5, pero no es para 5-2 claramente. Para mí hubo también un problema en ese momento por parte del Bayern, era que no estaba, que en ese momento no estaba pegando cuando tenía que pegar, no estaba terminando sobre todo las jugadas, porque por lo menos en un partido de ida y vuelta, con las calidades que hay en ambos equipos, con la calidad que tiene tu rival, que son de primer nivel mundial, son de elite, sabes que tienes que hacer goles o si no te los van a hacer. Y por lo menos si no vas a hacer goles, si no vas a marcar en esas jugadas, por lo menos termínalas, papá, porque ¿qué es lo que pasa? Me parece que hubieron... Aquí voy a hacer hincapié un poco, va a ser un poco a lo mejor muy duro con este jugador, a pesar de que para mí me parece un jugador increíble como es Musiala. Musiala es un jugador increíble, de hecho tampoco le quiero atizar mucho porque viene de una lesión grave, esa que tuvo en el Mundial de Clubes contra el propio PSG, y se viene recuperando por supuesto. Pero claro, hubo tanto en el primer tiempo una jugada que era el 2-2 antes del gol de Olise, si mal no recuerdo, que estaba solo frente al arco, dudó... Tenía para patear, era patear, por lo menos patea para cerrar esa jugada, porque si no cierras en un partido tan vertiginoso, tan de ida y vuelta, tan ofensivo, te van a chapar la contra y como dice el dicho, goles que no haces, goles que te hacen. Y por lo menos si no van a terminar en gol, por lo menos termina la jugada, que el PSG tenga que reiniciar de nuevo desde su arquero, pero no dejes balones muertos, jugadas inconclusas y que des chances al PSG en este caso, que pueda salir a la contra y ponerte el quinto gol como lo fue. Porque me acuerdo Musiala tuvo como 3 diría sobre todo Musiala, porque se le notó un poco esa falta de ritmo. Es normal porque sale de una lesión grave, pero para mí ahí el Bayern pecó sobre todo de no terminar las jugadas. Por lo menos si no termina resolviendo en gol, termínalas aunque sea, para que no te hagan chances tan claras a la contra. Como digo, 5-2 por parte del PSG, este ventajismo como dije de Mr. Chip y tal. Y claro, yo en ese momento estaba pensando que el Bayern no se tenía que dar por vencido, porque al final es un partido de ida y vuelta, todavía te queda todo el partido de la Allianz Arena, por lo menos que no te metan el sexto, o si te meten el sexto que tampoco pasa nada, por lo menos marca las ocasiones que tengas, pues no desaproveches tanto, no perdones tanto. Y así fue, apenas el 5-2 de Dembélé, que llegó al minuto 58, prácticamente 60. Ahí nada más a los 5 minutos llega el gol de Upamecano, muy importante por supuesto para recortar distancias y ponerte a 2 goles de diferencia, que vino de una jugada preparada de tiro libre. Llega por supuesto el 5-4, que es una obra maestra lo que hace Luis Díaz ahí.
El pase, no me acuerdo quién le mete el pase, que es un gran pase, pero lo que hace Luis Díaz, de locos. O sea, increíble el control que hace en el aire con rodilla. Ya que ese control ya es medio gol. Es que ni siquiera es medio gol, es que diré que es un 80% del gol, pero es que luego hace un amague como que va a patear al arco ya, de primeras, engañando a Marquinhos. Con el amague se le abre todavía más el arco y mete un bombazo. Un golazo increíble por parte de Luis Díaz, que para mí es el gol del partido. Un golazo increíble, ¿no? Demostrando el talento, el nivel técnico, la calidad, el crack que es Luis Díaz. 5-4 por parte del Bayern, que llegó prácticamente el minuto 70 ya. Ya obviamente, como viene siendo todo el partido, era prácticamente una moneda al aire. En ese momento el PSG iba ganando 5-2, pero yo confiaba que si el Bayern no se iba del partido, no se desconcentraba, no se desmotivaba, sobre todo no por ese golpe duro, ¿no? De ir perdiendo 5-2 cuando sabes que no te lo mereces. Es un partido para 5-5, 4-4, pero no para 5-2, era muy cruel. Recortó distancia 5-4, que es mucho más ajustado a la realidad. Para mí, lo más realista sería un 5-5. ¿Para qué voy a mentirles? Un 5-5. Yo creo que sería un perfecto resultado, pero aún así un 5-4 también me parece... No me parece mal, la verdad. Así que nada, como digo, minutos finales. El Bayern intentándolo, el PSG también, con las líneas altas. Obviamente hay momentos, es imposible mantener la línea en el centro del campo los 90 minutos, pero lo que han hecho hoy día estos dos equipos, que para mí son los mejores junto con el Barça, ha sido una cosa increíble, la verdad, una demostración de lo que es el verdadero fútbol. Así dan gusto ver dos partidos, que lamentablemente mañana no va a ser así, lamentablemente. Ojalá que no y me cierren la boca el Arsenal y el Atlético, la verdad. Pero tanto el Bayern como el PSG merecen ganar esta Champions por lo que ofrecen. Para mí el Bayern aún más por regularidad de inicio a fin de temporada. Pero la verdad el fútbol con estos dos equipos ojalá sea así. Como equipos como el PSG, como el Bayern, como el Barça. Esos equipos que proponen, que no tienen miedo de ir al ataque. Y por supuesto, que viva el fútbol, por supuesto, el fútbol ofensivo, que es lo que realmente vale. Así que nada, por supuesto, muchas gracias por el partido de hoy, muchas gracias por ver el video hasta que recuerden que me pueden seguir por acá en Twitter. Comenten aquí abajo, den su like por supuesto y nos vemos hasta mañana. Chau.